Bueno, continuamos estudiando y meditando la palabra de Dios. Vamos a seguir en este estudio que hemos llamado Conversaciones con Dios. Y vamos a ver qué es lo que nos indica aquí Jesucristo cuando dice: no sean como ellos, porque el Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Como ellos, ¿como quiénes? Bueno, como aquellas personas que desconocen verdaderamente al Dios viviente, al Dios que conoce cada una de nuestras necesidades, al Dios que nos conoce de una manera íntima. ¿Cómo nos conoce íntimamente? Porque Él nos creó, Él sabe quiénes somos, cómo somos. De hecho, la palabra de Dios dice que Él conoce inclusive el número de cada uno de nuestros cabellos. Las estrellas, con tantas constelaciones que hay y millones de billones de estrellas, Él conoce a cada una de ellas por nombre. Y si conoce las estrellas, ¿cuánto más no nos ha de conocer a nosotros, que somos seres creados a su imagen y semejanza, y que por supuesto su amor se manifiesta cuando su Hijo viene a morir por cada uno de nosotros? Bueno, Él nos dice: conversa conmigo, habla conmigo, comunícate conmigo. Y Jesucristo le va a decir exactamente a los discípulos cómo habrían de hacer eso. Versículo 9 del 6º capítulo del Evangelio de Mateo. Dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Bueno, vamos a ver esta oración. La oración del Padre Nuestro no es exactamente la oración que Jesucristo hubiese tenido cuando Él hablaba con su papá. No nos podemos imaginar a un Jesucristo que de manera mecánica hubiese repetido cada una de estas palabras en el medio de su conversación con Dios. Y la razón es muy simple. Esto no es una fórmula de cómo hablar con Dios. Esto básicamente es un esquema en el cual Cristo está estableciendo las prioridades dentro de esa oración. ¿Cuál es la prioridad fundamental? Es el reconocimiento de quién es Dios y cuál es su perfecta voluntad. Y luego, por supuesto, vienen las necesidades nuestras como seres humanos. Primero, la necesidad del hombre de relacionarse con Dios, y luego la necesidad del hombre para sí mismo, y por último trayéndole gloria, por supuesto, a Dios, cumpliendo o permitiendo que se cumpla la perfecta voluntad de Dios en su vida. Continuando, si ustedes quieren saber más adelante, tal vez no lo vamos a observar dentro de este estudio el día de hoy, pero si quieren darse cuenta cómo oraba Jesucristo, vayan al Evangelio de San Juan en el capítulo 17. Y prácticamente todo ese capítulo es solamente una oración de Jesucristo hablando con Dios con respecto a lo que iba a pasar, su glorificación. Y también hay una oración, aparte de esa oración, donde Jesucristo le está pidiendo al Padre Todopoderoso por ti y por mí. Porque Él dice: te pido también por aquellos que han de creer por su testimonio. ¿Testimonio de quién? De los discípulos, de los apóstoles. Pero vamos a continuar con lo que tenemos aquí a la mano en este momento. Y dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces ahora Jesucristo acaba de establecer algo que era desconocido para las personas de la época. Una relación fraternal entre Dios y el ser humano. ¿En qué consiste esa relación? Una relación de padre e hijo, o de padre e hija. Bueno, para que esa relación pudiese existir, requiere de algo que es muy fundamental, y las personas muchas veces no lo saben por su falta de estudio y de conocimiento de la palabra de Dios. Cuando yo escucho personas que dicen: bueno, todos somos hijos de Dios, y bueno, comienzan a dar sus argumentos, eso no es bíblico. Y para mí es muy importante que lo que yo comparta con ustedes a través de estos estudios sea verdaderamente lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice: mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre,
ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y ahí te da dos condiciones, ¿verdad? Dice, mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. Recibieron y creen en su nombre. Esas dos cosas tienen que ir juntas en el momento en que la persona va a ser considerado hijo de Dios. Tiene que verdaderamente creer que Jesucristo es quien dice la palabra que es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Bueno, déjenme regresar al primer verso de ese capítulo y dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Si eso no es suficiente, bueno, continúo leyendo, dice, Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió, como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es importante que le leyera todo eso. Sí, la lectura es un poquito larga, pero es importante que se lo leyera. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para poder ser hijos de Dios es conocerlo para poder, ¿qué? Creer en Él. Y cuando crees en Él tienes que aceptarlo. Conocer a Jesucristo no es saber que Cristo vivió hace 2000 años atrás y que fue un judío que fue crucificado. Eso es reconocer lo que dicen las Escrituras con respecto a Él, pero no es reconocer quién es Él. Conocer a Jesucristo es, habiendo reconocido quién es Él, es enviado por Dios, Dios hecho hombre, que muere en la cruz para el perdón del pecado. Cuando tú verdaderamente lo conoces es porque tienes una relación íntima con Él. Esa relación íntima viene a ti en el momento en que tú aceptas la realidad de que eres pecador, de que en ti no existe absolutamente nada bueno que pueda agradar a Dios, pero que en un paso de fe eres capaz de reconocer a Cristo como Señor y Salvador y aceptándolo en tu corazón diciendo, sí, tú moriste por mí y de ahora en adelante no solamente eres mi Salvador por haberme salvado del pecado, sino ahora eres mi Señor, para yo vivir una vida que a ti te complazca. Yo quiero vivir como tú mandes. Cuando tú haces eso y tomas esa decisión, en ese momento has creído y lo has aceptado. Y Dios te da el derecho a ti de ahora ser llamado hijo de Dios. Por eso cuando la gente dice, todos somos hijos de Dios, por falta de conocimiento de las Escrituras, están negando lo que dice la palabra. Y si niegas un verso de la palabra, ¿quién te dice que no puedes negar el verso anterior y el verso posterior? Y si comienzas a negar verso tras verso y libro tras libro, últimamente pues no tienes absolutamente nada en qué creer con respecto a la palabra. Y de esa manera rechazas quién es Jesucristo. Rechazarías absolutamente todo lo que es esto de lo que estamos hablando con respecto de la oración. Entonces, ahora sabiendo que verdaderamente eres hijo o hija de Dios por fe en Cristo, ahora puedes entender por qué Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Puedes tú hablar con Dios de esa manera? Decirle, tú eres mi Padre que estás en el cielo. Sí puedes, si has nacido de nuevo por fe en Jesucristo. Si no has creído en Cristo, como Dios hecho hombre, como lo dice la palabra, nacido de virgen para morir por tu pecado y por el mío, entonces no te puedes llamar hijo de Dios. Y al no poder llamarte hijo de Dios, tampoco puedes pensar que esta oración te va a funcionar. Como el ejemplo que les di del teléfono. El teléfono existe, lo tienes aquí, pero no conoces cuál es el teléfono, el número telefónico para comunicarte con Él. El número telefónico para comunicarte con Dios es J-E-S-U-S, Jesús. Solamente a través de Jesús puedes llegar al Padre. Vamos a continuar. Dice,
santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es de extremada importancia. Dios no es el amigo que tú tienes dentro de la universidad o en la escuela o en el trabajo o el vecino. No es. Es santo, es puro, es perfecto, es todopoderoso. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Tiene que ser verdaderamente en tu corazón colocado dentro de un pedestal donde no existe absolutamente nada a su alrededor ni nada por encima de él. Tiene que ser totalmente santificado su nombre en tu corazón. ¿Qué significa eso? Que Dios está por encima de todo en tu vida. Yo no les puedo decir que en mi vida siempre Dios sea de esa manera. Les estaría mintiendo si yo dijera que siempre Dios lo pongo por encima de todo. Yo sé que no lo hago en el momento que decido pecar. En el momento cuando sé que algo que voy a hacer no está bien y aún así lo hago. En ese momento no he puesto a Dios en el lugar que Él merece estar. No he santificado su nombre en mi vida. Y a Dios le he pedido perdón y Dios me ha perdonado, por supuesto. Y solamente comparto eso con ustedes porque tenemos que entender que el nombre de Dios tiene que ser santificado. No es solamente yo sé cuál es el nombre de Dios. El nombre de Dios es Jehová, el nombre de Dios es Yahvé. Y si lo pronuncio bien, Dios va a escuchar mi oración. No es eso. Es dónde está tu corazón o qué lugar ocupa Dios en tu corazón cuando tú estás verdaderamente conversando con Él, haciendo la oración. Continúa Jesucristo aquí diciendo, versículo 10, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El reino de Dios ya llegó a este mundo. En el momento que Jesucristo estuvo aquí, el reino había llegado. En el momento que Jesucristo sacó un demonio de una persona, Él le dijo a los judíos, y ustedes saben que el reino de Dios está aquí, ¿por qué? Porque es a través del poder de Dios que están saliendo esos demonios. El reino ya se estaba manifestando a través de Jesucristo. Las puertas del reino se estaban abriendo cuando Juan el Bautista estaba predicando que enderezaran sus corazones para la llegada del Mesías. De esa manera sabemos que el reino de Dios ha llegado, pero el reino de Dios puede estar aquí. Pero muchas veces no notamos ese reino y no nos damos cuenta de ese reino. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en función de ese reino. Estamos viviendo en función del reino que nos rodea. Nosotros muchas veces vivimos una vida en función del reino material, un reino que va a dejar de existir. Todo lo que usted puede agarrar y tocar en este momento a su alrededor, la mesa, inclusive el texto bíblico, no las palabras contenidas, sino el material del cual fue hecho, su propio cuerpo, los lentes que utilizo para poder leer, todo esto va a dejar de existir, aun cuando muchas veces nosotros trabajamos en función de estas cosas pasajeras. Jesucristo dijo, no laboren por el pan que ha de perecer, sino por el pan de vida eterna. Labora por el reino de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás Dios te lo dará por añadidura. Por ende, entonces, que ese reino venga, que se manifieste. Y también dice que se haga la voluntad de Dios. Aquí en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad de Dios es perfecta en el cielo. La voluntad de Dios es perfecta aquí. Bueno, el comportamiento de los hombres no demuestra que estén haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo el mundo se arrepiente y todo el mundo se salve. Pero el hombre, teniendo también la posibilidad de decirle no a Dios, actúa en pecado. Ese pecado, la manera como nosotros actuamos aquí, no se actúa en el cielo. Los ángeles no están en rebeldía para con Dios en el cielo. Ahí hay una formación, me imagino una formación militar donde todo el mundo está actuando de la manera perfecta y correcta y exacta como Dios quiere que ellos actúen. Por ende se puede aplicar esto aquí. Que aquí en la tierra también tiene que cumplirse la voluntad de Dios, así como esa voluntad perfecta se cumple en los cielos. Entonces nos damos cuenta que hasta allí está hablando Jesucristo que la oración de la persona tiene que estar en acorde. Primero, ¿con quién? Con la relación que el hombre tiene con Dios. Luego, con la posición que Dios tiene en el corazón de ese hombre. Por último, que la voluntad de Dios sea por encima de todo. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea magnificado, se presente verdaderamente dentro de este mundo como debería de presentarse, y va por supuesto a presentarse en una oportunidad. Versículo 11 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. El hombre ahora tiene también que pedir por sus propias necesidades. La necesidad más apremiante del hombre, en este caso sería la comida. Bueno, no solamente de pan vive el hombre, por supuesto, también la palabra de Dios es parte de nuestro alimento. Pero aquí, visto desde un punto de vista físico, el hombre requiere de pan. En el Antiguo Testamento, cuando Dios
tomó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, durante 40 años estas personas no podían sembrar. Así que día con día Dios les fue proveyendo el pan de cada día, llamado maná. Espero que ustedes hayan leído en el libro de Éxodos cuando Dios le da el maná al pueblo de Israel. Día con día les daba el maná. Y el maná se manifestaba como esta escarcha que aparecía en el piso. La gente podía recogerlo, recogían aproximadamente 2 litros por día por persona para que pudiesen comer. Pero ¿qué es lo que iba a pasar? Solamente duraba por el transcurso del día. Lo que tú recogías en la mañana, el resto se evaporaba y esa medida que tú tenías te iba a durar hasta el final del día. La provisión era esta: no recojan más maná del que necesitan para un día de sustento. Pero no todos fueron obedientes. Muchas personas no hicieron caso a esa provisión que Dios le había dado. Y Dios le había dicho a Moisés: esto lo hago para ponerlos a prueba. No pasaron la prueba. ¿Qué es lo que ocurre el día siguiente? El maná que ellos habían recogido se había podrido. Salieron gusanos, apestaba, porque no habían confiado en Dios. Al día siguiente Dios traía maná de nuevo. En el día viernes Dios le había dado la orden al pueblo de Israel: recojan el doble de la cantidad de maná que ustedes necesitan por día, porque el día sábado o el día de descanso no les voy a dar maná, para que ustedes descansen, no tengan que recogerlo. La gente salió de sus tiendas de campaña a buscar el pan del día el día sábado, cuando ya habían tenido el doble el viernes. Con todo eso salieron el sábado y no consiguieron maná. ¿Por qué? Porque Dios ya había cubierto su promesa y su provisión. De esa manera también Jesucristo está diciendo aquí: pídele a Dios lo que necesitas para cubrir tu necesidad de ese día. No te preocupes del día de mañana. El día de mañana tiene sus propias preocupaciones. El día de hoy, pídele a Dios que Dios satisfaga cada una de esas necesidades que tienes. Entre ellas, por supuesto, estaría el pan, definitivamente muy importante para el sustento de cada uno de nosotros. Continúa diciendo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, yo hablo con muchas personas, es parte del ministerio que Dios me ha permitido tener. Me doy cuenta que las personas conocen el Padre Nuestro y oran precisamente, dicen estas palabras de una manera textual: perdona mis pecados, así como yo también perdono a todo aquel que me ofende. Pero hay algo en su corazón, existe esa raíz de amargura que hemos hablado con anterioridad. Y la persona que se siente así hacia su prójimo, la Biblia dice: no puede esperar ser perdonado, porque la condición de ese perdón que Dios te quiere perdonar es que tú también te parezcas a Él, en el sentido de que seas capaz de perdonar a otros. Por eso Dios quiere establecer esa relación para nosotros con respecto al amor a otras personas. ¿Qué quiero decir con eso? Aprende a amar a tu semejante, aprende a perdonar a tu semejante, de la misma manera como tú esperas que Dios te perdone a ti. Y esa es la clase de persona que Dios quiere hacer de ti. Por último, luego dice aquí: y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Antes bueno, ya les leí ese verso, pero antes de hablar de ese verso, con respecto al anterior, les decía que esta oración no es algo que Cristo pudo haber estado haciendo para su persona. ¿Por qué? Porque dice: perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas o nuestros pecados, dependiendo de la versión que usted esté leyendo. Jesucristo nunca pecó, no tiene deudas absolutamente con nadie. Y en su corazón existía la voluntad de perdonar absolutamente a todo el mundo. De hecho, cuando está siendo crucificado, Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo, en su amor, está allí precisamente para decir al pueblo: no sabes lo que estás haciendo, yo extiendo mi amor hacia ti para perdonarte del pecado. Y Dios quiere perdonarte de todo a través de mí. Pero Él no puede estar haciendo esta oración porque Él simplemente nunca pecó, así que esto no se aplicaría a Él. Eso es lo que nos demuestra claramente que esta oración es para nosotros, o de hecho esta estructura de oración nos pertenece a nosotros, se aplica perfectamente a nosotros. Dice luego: no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. La tentación siempre va a existir. Mientras existen estos tres elementos, que es el demonio, Satanás, mientras exista el mundo y mientras exista la carne, esos tres elementos en conjunción van a permitir que pueda entrar en nuestra vida el pecado. Si Satanás existe y el mundo existe, pero usted está muerto, o sea que la carne ya no responde a la tentación de Satanás ni a los elementos del mundo, el pecado no puede ocurrir. Si tenemos a Satanás y tenemos a la carne, pero usted está fuera de este mundo, porque ya, o sea,
ya este mundo alrededor suyo no existe, pues no existe ningún elemento con el cual lo puedan tentar, por ende la tentación no lo va a conducir al pecado. Si no existe la malicia, es el Satanás llevando a la gente a que peque, incitándolo a que se revele a Dios, entonces tienes la carne y tienes el mundo, como un bebé, como un niño, una niña pequeña, que no entienden, no tienen conocimiento con respecto a lo que es el pecado, lo que es lo bueno y lo malo. El mundo existe y la carne existe, pero este ser, aunque él existe, ellos no tienen conocimiento con respecto a lo que es el pecado y por ende no caen en tentación, tampoco pecan. Pero uno como adulto, como una persona con entendimiento, viviendo en el mundo y viviendo dentro de estos cuerpos de carne, tenemos que pedirle a Dios, líbranos del maligno, líbranos de sus artimañas y aléjanos de esa tentación. ¿Por qué? Porque lo último que queremos hacer es caer en pecado. Pero continúa diciendo los últimos dos versos, y no porque estén de último son menos importantes. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Si nosotros somos capaces de perdonar a otras personas, Dios también es capaz de perdonarnos a nosotros. Ese perdón que nosotros podemos dar a otra persona por el daño o la maldad que nos hayan hecho a nosotros, no es natural. Viene a través de un amor sobrenatural que es colocado en nuestro corazón a través de Jesucristo por la fe. Y es lo que nos permite verdaderamente perdonar la maldad que las personas nos hayan podido hacer. De esa manera Dios también nos puede perdonar a nosotros. Pero luego para aquellas personas que no tienen la disposición de perdonar, aquí viene una advertencia. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. No esperen recibir perdón de Dios si teniendo la oportunidad de perdonar no lo hacen. ¿Por qué? Porque no se parecen ustedes a su Padre Celestial. Y es su Padre Celestial si han creído en Él. Queriendo decir con esto, Dios está procurando hacer de ti, procurando hacer de mí imágenes de Él mismo, imágenes de Jesucristo aquí en la tierra. Que nuestros ojos puedan ver la necesidad, que nuestras manos puedan actuar en base a esa necesidad, que nuestros pies nos puedan dirigir a donde esté esa necesidad, para que nosotros como el cuerpo de Cristo seamos capaces de suplir lo que Dios quiere hacer en este mundo. Y lo hace a través de ¿quién? A través de ti, a través de mí, como la iglesia que somos. Si aún no has nacido de nuevo, si no eres hijo de Dios, en realidad no eres parte de la iglesia y por ende no puedes entender este concepto. Pero no significa que Dios no te ame. Sí te ama. Cristo murió en la cruz para el perdón de tu pecado. Y también te puede salvar si crees en Él. Una ilustración que les quiero dar antes de que cerremos este tema de oración, y por supuesto a través de la Biblia se manifiesta en tantos pasajes, que el tema y la discusión y el entendimiento de la oración no se va a acabar, por cuanto existe mucha tela que cortar a través de las Escrituras con respecto a este tema. Pero escuché una ilustración que me pareció muy, muy interesante. Dice, cuando alguien te hace un daño, es como si te hubiese cortado. Así que imagínense una cortada. Alguien te hubiese cortado. Ese es el daño que te hicieron. Dicen, cuando tú creas en tu corazón un resentimiento hacia ellos, esa es la infección. Así que imagínate ahora esa cortada se ha infectado, llena de pus. Dice, pero esa es tu propia disposición hacia esa persona. ¿Entiendes? El odio, el disgusto que te causa. Esa es la pus dentro de la herida. La oportunidad que Dios te da cuando infunde el amor suyo en tu corazón para que tú perdones a la persona, tu decisión de perdonar a esa persona es abrir la herida y sacar la pus. ¿Para qué? Para que se pueda sanar. Y entonces comienza ese proceso de sanación y de cicatrización. Pero por último dice, ya lo has perdonado, pero cuando has sido capaz de no volver a traer a tu memoria el mal que esa persona te hizo, es cuando esa cicatriz deja de estar allí. Me pareció una ilustración bastante bonita, ¿verdad? Porque el daño te lo van a hacer. Queda de parte tuya y de parte mía cuando nos hacen un daño, si hemos de convertirnos en personas que no seamos capaces de olvidar el daño y tengamos una amargura en nuestro corazón hacia esas personas. Yo no estoy diciendo por qué daño o qué maldad te hayan hecho a ti, porque puede ser muy grande y tú puedes pensar qué fácil se te hace hablar así cuando no has sufrido lo que yo he sufrido. Es cierto, por eso no me estoy poniendo en tu condición, pero Dios entiende tu condición y Dios puede sanar también tu corazón. El daño te lo van a hacer, la amargura en tu corazón puede existir. El perdonarlos o perdonarlo o la, quien quiera que sea que te haya hecho el daño,
va a sanar este mal, la herida y la disposición del corazón. Pero por último, ser capaces de restablecer una relación de comunión con esa persona a sabiendas del daño que te hizo, sana absolutamente todo tu ser. Y eso es justamente lo que Dios procura hacer con nosotros. En el momento en que creemos en Jesucristo y somos capaces de decir: Señor, reconozco que tu palabra es cierta, yo he pecado, perdóname. Cristo murió por mí, así que mi pecado ha quedado pagado en la cruz del Calvario, y yo acepto su sacrificio como todo el precio que hace falta para poder tener esta relación de padre e hijo contigo. Cristo es mi Salvador. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor, para amarte y servirte y vivir una vida de obediencia todos los días que me quedan de vida y por toda la eternidad. Esas palabras no son mágicas, pero cuando esa disposición está en tu corazón, la palabra de Dios dice que Dios te ha perdonado, que Dios en Cristo te ha justificado, te está santificando y que va a llegar el momento en el cual Él te ha de glorificar con su Hijo. Léete el capítulo 17 del Evangelio de San Juan y te vas a dar cuenta qué bella es esa oración y cómo Cristo ora por ti y por mí. Y si este estudio ha sido de tu agrado, compártelo con algún ser querido. Que Dios te bendiga y será, por supuesto, hasta el próximo estudio.